¿Cómo maneja Google, Facebook y Twitter las elecciones presidenciales en México? Porque sí lo manejan. Esta es la primera parte de una serie de 3 partes en los cuales les voy a explicar en los últimos meses que Google, Facebook y Twitter han firmado acuerdos con el Instituto Nacional Electoral, INE, de México. Lo equivale a una campaña masiva para manipular los resultados de las elecciones. No hay que equivocarse. Parlamentarias en México, el 1 de julio, el 10º país más poblado del mundo. El anuncio se produjo en un momento en que el candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, pues mantiene una ventaja de 2 dígitos en las encuestas recientes. López Obrador tendría casi 80% de posibilidades de convertirse en presidente si las elecciones se realizarán hoy, pero estamos a pocos días. Según una encuesta del periódico español El País, usted siempre lo han leído y lo conoce. Por otro lado, el ex ministro de Finanzas José Antonio Meade, el candidato preferido de los banqueros y militares y miembros del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, ocupa el 3er lugar. A ver quién está en el segundo. Y el 3er lugar es en las encuestas y tiene solo un 5% de posibilidad, pero estas plataformas, como la que he mencionado, buscan ocultar y falsificar el buen historial de Meade, ampliamente odiado por su papel clave en la privatización del petróleo y el encrecimiento de un 20% del precio de la gasolina. Aunque López Obrador dirigió una campaña, vamos a decir, de derecha, para presentarse a sí mismo como un político capitalista responsable ante las clases dominantes de México y Estados Unidos, pues los acuerdos entre el INE y los poderosos o poderosas compañías de Internet estrechamente vinculado al imperialismo estadounidense muestra que el gobierno de Estados Unidos no deja nada al azar, no, claro que no. Y se moviliza ¿contra quién? Pues contra López Obrador, alegando que su campaña cuenta con el apoyo de Rusia. Sí, todo eso está fomentando. INE firma acuerdos con Google, Facebook y Twitter. El 5 de febrero pasado, el INE anunció en un memorando de cooperación con Facebook bajo el pretexto de combatir las noticias falsas y ayudar a informar al electorado. Eso es la versión pública del acuerdo que incluyó la transmisión de debates presidenciales, el envío de recordatorios de los usuarios, la adición de un elemento en la plataforma como información sobre elecciones y candidato y la información del usuario sobre el terreno y el momento de la votación o al momento de la votación. Sin embargo, los elementos confidenciales de acuerdo entre Facebook y el INE, que fueron revelados casi de inmediato por el diario El Universal, revelan la verdadera naturaleza del acuerdo. El acuerdo acordado de manera privada no menciona los elementos que están en la versión que se había mostrado al público. Google e INE firmaron un acuerdo de colaboración oficial. Se destaca 3 elementos que se utilizarán para alterar las elecciones. En primer lugar, el INE proporcionará a Facebook datos en tiempo real la noche de las elecciones del programa de resultados preliminares electorales, PREP. En segundo lugar, el INE proporcionará a Facebook un espacio físico en sus oficinas donde Facebook puede realizar actividades relacionadas con las elecciones. Finalmente, Facebook acordó organizar un foro para periodistas sobre cómo se organizará y se llevan a cabo las elecciones en México. Luego de una gran reacción pública, el INE esperó 2 meses antes de publicar otros acuerdos.
esta vez con Twitter. Después pasa a Twitter. El acuerdo público entre el INE y Twitter, publicado el 25 de marzo, establece que Twitter compartiría contenido verificado, incluido un blog que compartiría información clave sobre las elecciones a través de Twitter. En el acuerdo, Google debería compartir información útil sobre las elecciones a través de su motor de búsqueda, dirigir a los votantes a su mesa electoral por Google Maps, recordarle a los votantes las fechas importantes de la elección, reenviar los debates presidenciales por vía de YouTube e informar los resultados preliminares PREP el día de las elecciones a través del PREP. Eso es lo establecido. Pero hay muchas cosas que no se les dijeron. Estemos atentos y al tanto de todo.